Es la palabra griega que traduce espíritu o viento. En el Antiguo Testamento, la palabra ruach, R-U-A-H en español, que traduce brisa, viento, entre varias cosas. Así que, por ser un sustantivo femenino, no tendríamos ningún problema en traducir la brisa santa. Hemos traducido el espíritu, pero no hay ningún problema, ni gramatical, ni sintáctico, ni morfológico, para traducir la brisa santa. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a la palabra espíritu, pero realmente brisa le hace justicia al femenino del sustantivo ruach en hebreo. Ahora, la palabra neuma es la palabra viento, y ahí viene la palabra neumático. Llanta es un neumático, y esta palabra va acompañada con el sufijo logos, neumatólogo, o aquel que estudia el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Entonces, la neumatología es la parte de la teología sistemática que estudia la persona y obra del Espíritu Santo de Dios. Pero el curso del doctor Cornelio Hickman no es un curso de teología bíblica, de teología sistemática. Es un curso de teología bíblica y es un curso donde el doctor Cornelio plasma su experiencia, sobre todo en la República Dominicana, donde el doctor Cornelio junto a su familia comenzaron una iglesia muy pequeña, y esa iglesia tuvo un avivamiento y tuvo un crecimiento notable en medio del espiritismo, el vuduismo, la creencia del vudú. Acuérdense que la Española era la isla completa y la dividieron por la mitad en Haití y la República Dominicana. A diferencia de Haití, la República Dominicana es el único país que tiene la Biblia en la bandera. Cuando tenga tiempo, busque la bandera de la República Dominicana, se dará cuenta que la República Dominicana tiene la Biblia en la bandera de la República Dominicana. Entonces, el curso, ahí respondemos la pregunta de algunos, no es más que la exposición de la teología bíblica de lo que es un avivamiento. ¿Cómo ocurre un avivamiento? ¿Y cuál es el papel del Espíritu Santo en el avivamiento? Y por supuesto también, ¿cuál es el papel de la iglesia en cuanto a el avivamiento? El señor Jonathan Edwards, un gran predicador, nos definió el avivamiento como una fuerte percepción de la presencia de Dios. Por cierto, Jonathan Edwards tiene un mensaje que se titula, si no me equivoco, Pecadores en las manos de un Dios santo. Mensaje electrizante. El mensaje de Jonathan Edwards no son como los mensajes de hoy, que son mensajes políticamente correctos, donde el auditorio espera del predicador una suerte de feel good message o un mensaje que lo haga sentir bien. El mensaje de Jonathan Edwards, los mensajes de Charles Phillips, de Whitefield, de Dwight L. Moody, los mensajes de Charles Finley y los mensajes de Dwight L. Moody eran mensajes que incomodaban al auditorio. ¿Por qué? Porque el propósito de la predicación es la exhortación, la corrección, la edificación, la exhortación. Dice la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Así que mensaje que no sacuda las fibras, mensaje que no incomode. Podrá ser una buena pieza de oratoria, un mensaje muy motivacional, pero está muy distante. Cuando hacemos un estudio de los mensajes del libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que
el mensaje de Pedro, Pedro le dice a los judíos: ustedes son los responsables de haber asesinado al Mesías. Es decir, ese tipo de predicación está en desuso, porque el humanismo evangélico y la posmodernidad como fenómeno sociológico nos ha hecho mucho daño. Hoy tenemos una llamada generación de cristal, una generación donde todo le molesta, donde todo le incomoda. Y el discurso políticamente correcto. ¿Qué es un discurso políticamente correcto? Un discurso donde yo no puedo hablar de homosexualidad, no puedo hablar de LGBT. No es raro que este vídeo me lo corten si yo trato este tipo de cosas. No puedo hablar de pecado, no puedo hablar de injusticia, no puedo hablar de tiranía, no puedo hablar, porque tengo que hablar de un mensaje políticamente correcto que sea de agrado, un léxico, una narrativa que se apropie. Pero no es el mensaje de los grandes avivamientos. Cuando estudiamos la teología bíblica de los grandes avivamientos, yo recomiendo este libro del doctor Alfonso Ropero. Alfonso Ropero es el director de CLIE, editorial CLIE, y el señor Philip Hughes es un anglicano fallecido en 1990, un hombre con escritos desafiantes para la iglesia anglicana de Inglaterra. Entonces, este libro de Alfonso Ropero narra la historia, el contenido de los grandes avivamientos y nos aporta lo que se llama la teología bíblica del avivamiento. Avívanos de nuevo. Seguía diciendo Jonathan Edwards que el avivamiento es la respuesta positiva a la presencia de Dios. Es una sensibilidad profunda contra el pecado. Eso lo definía el señor Jonathan Edwards. Avivamiento es un reconocimiento del pecado personal. Dice que en el avivamiento de Gales, a principios del siglo XX, la iglesia se comenzó a arrepentir. Había mucha hechicería, borrachera, inmoralidad, idolatría dentro de la iglesia galesa. Y un grupo de gente inconforme comenzó a reunirse, a orar, a arrepentirse de sus pecados, a buscar el rostro del Señor. Y ese pequeño grupo de gente hastiada de cómo la anticultura del mundo se metió en la iglesia galesa, correcto. Era muy normal a comienzos del siglo XX, en 1904, que un clérigo galés entrara a una taberna a tomar cerveza, whisky, ron con cualquier persona. Eso era muy normal. Entonces, un grupo hastiado de esa vida vacía, falsa, comenzó a clamar al Señor. ¿Y qué ocurrió? Comenzó un efecto dominó en Gales. Y llegó el momento en Gales que las prostitutas y los borrachos estaban temblando en las tabernas. ¿Por qué? Por el resultado de una iglesia avivada, una iglesia anticonformista, una iglesia que estaba buscando la presencia de Dios. Avivamiento, según Jonathan Edwards, es una nueva vida dentro de la iglesia y un impacto en la sociedad. Lo primero que el doctor Cornelio Hickman nos enseña en este curso es que, y también lo dice el profesor, el doctor Ropero, apellido bien interesante, es que el avivamiento, mis hermanos queridos, no tiene que ver con la gente de afuera, tiene que ver con la iglesia. El mundo
está muerto en delitos y pecados. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Así que el mundo está muerto en pecado. El avivamiento es un proceso de vivificación de la iglesia. Los avivamientos se dan en los cristianos. Nosotros decimos, no, hay un avivamiento porque se entregaron tantas personas. La pregunta que yo me hago, ¿de qué sirve si se entregan un grupo de personas si la iglesia no le puede ofrecer vida? Hay un testimonio que yo debo contar aquí. Eso me lo contó mi amigo médico, el doctor David. Y él me decía que él siempre le predicaba a un grupo de drogadictos, malandros en una esquina. Y ellos se rehusaban a escuchar el mensaje. Una vez David Altamar, mi amigo, ojalá me escuche David, fue a una reunión en la iglesia. Y hubo un pleito en la iglesia y los hermanos se insultaron y se iban unos hermanos a los brazos, a los golpes. Entonces David salió de la reunión de la iglesia descorazonado, deprimido. Y los señores que estaban en la esquina, doctor, ven acá. Y le dice, doctor, hemos decidido que queremos asistir a su iglesia. David le dice, mis amigos, quédense aquí en la esquina. Entonces, difícilmente una iglesia mundana, una iglesia tibia, una iglesia conformada al mundo, una iglesia donde las obras de la carne se experimenten, donde el evangelio no se pueda visualizar, donde la nueva vida en Cristo no se vea en la iglesia, difícilmente esa iglesia podrá darle respuesta a un mundo que está muerto en delitos y pecados. Entonces, el avivamiento, como nos lo dice la guía del profesor Cornelio, y nos lo dice acá fielmente el doctor Alfonso Ropero, nos habla acerca de el avivamiento. Ahora, el avivamiento, y vamos a definir la palabra avivamiento. El doctor R.A. Torrey, famoso escritor cristiano R.A. Torrey, decía, voy a citar de este libro, Avívanos de nuevo: el avivamiento es un periodo en el que Dios visita a los suyos y por medio del Espíritu Santo imparte nueva vida en medio de ellos. Y por medio de ellos imparte nueva vida a los que están muertos en delitos y pecados. Voy a repetir la definición del concepto de avivamiento del difunto R.A. Torrey. Dice, avivamiento, un periodo, una palabra de dos lecturas, un periodo en el que Dios visita a los suyos. ¿A quién visita el Señor? A su pueblo. Y por medio de su Espíritu Santo imparte nueva vida en medio de ellos. Entonces, ¿quién necesita avivamiento? Nosotros. Por eso Pablo decía, despierta tú que duermes y levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Es decir, el creyente está durmiendo en un lugar equivocado. La iglesia, el cristiano acostado con los muertos. Si está vivo, ¿qué hace con los muertos? Y dice el apóstol Pablo, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que Torrey
el doctor Cornelio Heckman, nos enseñan que el avivamiento es un asunto de despertar, de reanimar, de revivir, de restaurar, de refrescar al pueblo de Dios. Y dice la definición de Torrey: el Espíritu Santo imparte nueva vida en medio de ellos, y por medio de ellos imparte nueva vida a los que están muertos en delitos y pecados. El avivamiento no es para el mundo, porque el mundo está muerto en delitos y pecados. ¿Sabe lo que decía Calvino, tomando a Agustín? Porque Pelagio decía, y lo mismo que Arminio, decían que la caída del hombre, la depravación no fue total, el raciocinio, eso también lo decía Tomás de Aquino, no se afectó. Entonces, el hombre se puede salvar a sí mismo. Calvino, siguiendo a Agustín, decía que el pecador sin Cristo es semejante a un hombre muerto que le sacaron el corazón, lo amarraron con un ancla y lo tiraron al océano Pacífico en la profundidad. Es decir, el pecador no se puede salvar a sí mismo porque está perdido en delitos y pecados. Por eso Pablo decía: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, de ustedes, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, la fe con la que nosotros recibimos a Cristo nos la dio Dios, ni siquiera es nuestra. Hablamos mucho del famoso libre albedrío, así se pronuncia, albedrío. Entonces Jesús dijo: nadie puede venir a mí si primero el Padre no lo envía. No me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros y los he puesto para que tengan vida y vida en abundancia, para llegar al fruto y fruto que permanezca. Perdón, estoy combinando dos textos bíblicos. Entonces, el avivamiento, como lo enseña Torrey, no es para los inconversos, sino para la iglesia del Señor. El avivamiento es, en primer lugar, si estoy citando a Torrey, una obra divina que tiene que ver primordialmente con la iglesia o el pueblo de Dios. Cuando leemos el avivamiento de Almolonga, yo conocí a Mariano Ricaché, un hombre pero pequeñito, y nos presentó a la esposa, una mujer, ella es de Guatemala, una mujer con un moño largo hasta casi el piso, y la presentó así: esta es mi esposa, no sabe leer ni escribir, pero ha levantado a 7 muertos. Esa fue la presentación que hizo Mariano Ricaché de su esposa, una indígena guatemalteca. Entonces, ¿qué ocurrió en Almolonga, Guatemala? Un grupo de hermanos en un pueblo, Almolonga era el pueblo que tenía más bares en Guatemala. El alcohol, había un espíritu de alcoholismo. Y el señor Mariano Ricaché se ganó para el Señor al alcohólico de los alcohólicos. Así como Saqueo era el pillo de los pillos, Ricaché se ganó al alcohólico de los alcohólicos. Y comenzaron a buscar al Señor, la iglesia. Y las iglesias comenzaron a arrepentirse. Fíjense que hay un vídeo que se llama Transformaciones, donde habla de la transformación en Almolonga, Guatemala, y también la transformación en Kenia y Nigeria, en África. Cómo
la iglesia se arrepintió, cómo la iglesia buscó al Señor y cómo las estructuras sociales, incluso la tierra de Almolonga fue sanada. Hoy los vegetales más grandes son de esa zona. Una vez tuvimos un predicador aquí en la iglesia que dijo que las calabazas eran del tamaño del techo de la iglesia. No tanto así, pero sí las auyamas, las calabazas y las zanahorias, los coliflores, son inmensos. ¿Por qué? Porque cuando Dios toca una iglesia, cuando Dios restaura la vida de una iglesia, cuando Dios le da vida nuevamente a una iglesia, eso es avivamiento. Por eso decía el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, le decía Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de las manos. Así que el avivamiento no es para los no cristianos, el avivamiento es para la iglesia. El avivamiento debe comenzar en el corazón de los creyentes antes que la evangelización pueda llegar con eficacia. Entonces, estamos hablando de la gran comisión, de hacer discípulos, pero avivamiento no es solamente la gran comisión, o mejor dicho, la gran comisión es el resultado del avivamiento de una iglesia. El señor William Carey, zapatero, en Londres, se reunió con la Junta de Misiones British Overseas, no sé qué, la Asociación Británica de fuera del mar, más allá británica, y él dijo que quería predicar en el África. Y se levantó uno y dijo: bueno, si el Señor quiere salvar a los africanos, lo salvará el Señor. Y William Carey, zapatero, fue al África. O la historia de Hudson Taylor en la China. En toda su vida se ganó, quizás Hudson Taylor, un solo chino. Frustrante trabajar toda la vida para ganarse un solo chino. ¿Ah? Pero resulta que ese chino se ganó cientos y miles de chinos. Y se produjo el gran avivamiento de la iglesia china del siglo XIX. Ahora, hablemos de que el avivamiento tiene que ver con la transformación de la vida del cristiano. Tiene que ver con el cambio de dirección de la vida del cristiano. Tiene que ver con la purificación de la vida del cristiano, de la iglesia, para luego, a través de ese cambio, de ese reavivar, de ese despertar espiritual, se pueda afectar la sociedad en su conjunto. Vamos a hablar unos minutos acerca de lo que no es un avivamiento. Esto se llama definición por oposición. Por ejemplo, ¿qué no es una bicicleta? Una bicicleta no es un cohete espacial, no es un carro, no es una moto. Eso se llama definición por oposición. Definimos lo que no es un avivamiento. En primer lugar, avivamiento no es evangelización. Usted dirá: estamos evangelizando, estamos en un avivamiento. Ahora, campañas de avivamiento no existen. No existen cultos de avivamiento. Y tampoco existen canciones de avivamiento. Hermano que me escucha, eso no existe.
ni campaña de avivamiento, ni culto de avivamiento, canciones de avivamiento. Existen, son cristianos creyentes avivados. Existen iglesias avivadas. Entonces, no confundamos avivamiento con actividades de avivamiento, entre comillas. Hemos entendido que un culto de adoración, que venga Hillsong, que venga cualquier grupo y la gente, no, un culto de avivamiento, no es. Es un concierto, pero no es un culto de avivamiento lo que define un avivamiento. Avivamiento tiene que ver con la entronización del Señor Jesucristo en una iglesia, en un sitio, en una localidad. Una iglesia que despierta la vida, que le da la espalda al pecado y a la maldad y abraza la pureza y la santidad. Se dice que cuando John Wesley, el famoso metodista, fue a los Estados Unidos a evangelizar, la sociedad, no recuerdo cuál, lo envió a predicar a los Estados Unidos. Y cuando iba en el Atlántico, hubo una tormenta. Y comenzó el barco, las olas y el viento. Y dice Juan Wesley, en sus escritos, que en ese momento el predicador que fue enviado a las Indias norteamericanas a evangelizar, se enteró que no había recibido a Jesucristo. Y en medio de esa tormenta, John Wesley entregó su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que avivamiento no es una campaña, avivamiento no es un culto, avivamiento no es un concierto, avivamiento es más que eso. Avivamiento es la vida, es la recepción de la vida. Entonces, avivamiento tampoco es sinónimo de que la gente se convierta. La gente dice, no, que se convirtieron tantas personas, estamos en un avivamiento. No necesariamente. Miren, Dios va a usar su palabra como Él quiere. Y hasta un cristiano, fíjese que, escucha lo que le voy a decir. Pablo dijo, sea por contienda o de buena manera, Cristo es predicado. ¿Qué ocurría en el tiempo cuando Pablo estaba preso y escribe la carta a los filipenses? Que había un grupo de hermanos que estaban predicando el evangelio a fin de añadir tribulación a las prisiones del apóstol. Si vamos a predicar en Filipo, y mientras más prediquemos, entonces los romanos van a golpear más a Pablo porque se van a acordar que están predicando y van a afligir más al apóstol Pablo. Entonces, predicación no es sinónimo de avivamiento. Se puede predicar, decía Pablo, unos por contienda y otros de buena manera. Y la conclusión de Pablo es esta: sea por contienda o de buena manera, Cristo es predicado y en eso yo me gozaré. Así que no podemos confundir avivamiento con la predicación y la conversión de la gente. Avivamiento, hermano querido, entonces, ¿qué es avivamiento? Vamos a definirlo por 5 palabras y terminamos esta clase. ¿Cuáles son los 5 términos bíblicos que hablan de la palabra? Tome nota, esto no está en la guía, esto está en el libro Teología Bíblica de Avivamiento por el doctor Alfonso Ropero y Philip Hughes. Lo primero es que la primera palabra es dar fuerza y vigor, cobrar vida. Es la primera palabra para avivamiento, cobrar vida, dar fuerza y vigor.
Decía el salmista que el Señor aumenta mi fuerza como la del búfalo. Sí, avivamiento es básicamente renovar las fuerzas, renovar el vigor. Decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Decía Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Decía el apóstol Pablo a Timoteo, no descuides el don de Dios que está en tu vida. Si parece que Timoteo, cuando estudié Tito, yo le comenté que estudié la psicología de Timoteo. Un hombre, muchacho, 33, 34 años, un joven, era voluble, enfermo, y Pablo le recomienda a Timoteo que se anime, anímate, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Parece que necesitaba. Hay gente que requiere todo el tiempo palabras de ánimo. Hay otro que siempre está animado, avivado, lleno de vigor. Entonces la primera palabra es la palabra cobrar vida. Dice el Salmo 85:6, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los tiempos. También lo dice Habacuc, lo dice. Entonces, la segunda palabra es la palabra renovación. ¿Correcto? Tiene que ver con restablecer, quitar lo viejo y colocar lo nuevo. Entonces, lo que hace Dios en un avivamiento es que a través del Espíritu Santo, Dios vuelve a colocar cosas nuevas. Según el profeta Jeremías, vendrán días, dice el Señor, que haré un pacto con la casa de Judá y con la casa de Jacob, y quitaré el corazón de carne y quitaré el corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. Entonces, avivamiento es renovación. Pablo decía, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, el avivamiento es una palabra interesante porque tiene que ver con renovar, que quiere decir algo nuevo otra vez. Dios va a hacer cosas nuevas cada día en nuestras vidas. Eso es avivamiento. Número 3, avivamiento es la palabra restauración. En estos días unos progresistas, esta gente del movimiento ecologista, fueron al museo y le echaron pintura a una pintura de Van Gogh. Gracias a Dios que la pintura de Van Gogh tenía un vidrio protector. Pero hay restauracionistas que se encargan de agarrar un cuadro maltratado. Todas esas obras que usted ve antiguas han sido restauradas. Obviamente la pintura, el óleo, con el tiempo se va deteriorando. Entonces, hay gente que tiene la habilidad de restaurar. ¿Qué significa restaurar? Colocar nuevamente en las mismas condiciones. Entonces, es lo que hace el Señor en un avivamiento. Lo que Dios hace en medio de un avivamiento es volver a poner en el estado anterior. El Señor le dice a la iglesia, a la Odisea, te aconsejo que de mí compres vestiduras nuevas para que te vistas y se tape tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que vean. Yo pues reprendo y castigo a los que amo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora, avivamiento es restauración. Es cuando Dios vuelve a colocar las cosas como eran antes. Dios tiene que hacer estas cosas. Y por último, cuarto,
Me faltan dos todavía. Avivamiento es refrigerar. Hay un texto del libro de los Hechos que dice que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. ¿Qué hace el frío? Conserva. Hace que las bacterias no pululen, se desarrollen. Que no haya la descomposición bacteriana. Eso el señor Louis Pasteur, que por cierto Louis Pasteur era cristiano, el padre de la microbiología. Es el dueño de esta frase: poca ciencia te aleja de Dios. Eso lo dijo Louis Pasteur, francés. Poca ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Dios. Esto lo dijo el señor Louis Pasteur. Ahora, refrescar tiene que ver con reposo, quietud, refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Por ejemplo, yo le digo a ustedes, muchachos, vamos a tener un refrigerio. La gente se pone contento, ¿no? Por eso sería bueno traer refrigerio para la clase de MIN, ¿no? Un juguito, ¿cierto? Paraguas, un pequeñito, una empanadita aquí en Venezuela, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios está hablando. Que vengan de su presencia tiempo de refrigerio, donde Dios conforte, donde Dios le dé tranquilidad, quietud, traiga paz y buenos tiempos a la iglesia del Señor. Yo creo que la iglesia del Señor necesita tiempo de refrigerio. Y tenemos que orar, como decía el libro de los Hechos, para que vengan de su presencia tiempo de refrigerio, para que Jesús de Nazaret sea entronado en la vida de la iglesia Benaía, en la vida de la iglesia San Francisco, en la vida de cada iglesia. Aleluya. Y por último, avivamiento es despertar. Ahí viene la palabra en inglés awake. Despertar, awakening. El despertar. Hay una película de Star Wars que es el despertar de la fuerza. La fuerza Star Wars resurge nuevamente, pero solamente como ilustración. Usted me va a decir, es la fuerza, eso es del diablo. No, no. Estoy usándola como una ilustración del término awake. ¿Verdad? Wake up. Lo que habla en inglés es la palabra wake up. Despiértese, levántese. Entonces, la palabra despertar es dejar de dormir, pararse del sueño. Es la palabra. Hay un texto que dice: haced todo esto conociendo el tiempo. Ya es la hora de despertarnos del sueño. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Romanos 13, 11, 14. Y el texto que hemos señalado, Efesios 5, 14 y 15. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, mis hermanos, Efesios 5, bueno, 14. Déjeme regresar. Efesios, sí, y Efesios 5, Romanos 13, 11, 14 y Efesios 5, 14 y 15. Tened cuidado como andáis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué vamos a ver en el curso? Voy a cerrar esto como señal de que estoy cerrando. Por eso, saludos a los que están conectados. ¿Cuántos tenemos conectados, Jefferson? Tenemos 9 alumnos conectados. Saludos a los que se conectaron. El curso es un curso de teología bíblica e histórica del avivamiento. Si un avivamiento es un despertamiento, es un refrigerio, es una renovación,
Si avivamiento es una renovación, transformación de la vida de la iglesia a través del Espíritu Santo. Vamos a estudiar en este curso cómo el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, en la historia, se ha manifestado, se ha revelado en la historia para enseñarnos lo que es un avivamiento. Y que nosotros también podamos experimentar a través de este curso lo que es un verdadero y real avivamiento. ¿Necesitamos saber lo que es un avivamiento? Sí. Fíjense que yo he visto cultos muy eufóricos, donde la gente experimenta cosas, pues, éxtasis y otras cosas más. Pero esas cosas me hacen pensar, ¿es eso realmente un avivamiento? Porque avivamiento debe producir un cambio genuino. Tiene que haber arrepentimiento. Avivamiento es lo que Crónica dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Hay en el Antiguo Testamento algunos avivamientos. Está el avivamiento de Josías. Había años sin leer la ley de Moisés. El avivamiento de Ezequías. Tenemos el avivamiento de Nehemías. Fíjense que hubo un momento que rompieron con la usura. El divorcio más grande de la historia ocurrió en el libro de Nehemías. Los judíos tuvieron que darle carta de repudio a las mujeres no judías. Adiós, para afuera. Tenemos al pastor Tony Camargo, a Luis Ortiz, a Edinson Morales, Mariana López y Alejandro Aguilar. Saludos a todos ustedes que nos están viendo. Entonces, este curso pretende dar una visión de lo que es realmente un avivamiento. Si realmente lo que ha ocurrido ha sido un avivamiento. Si realmente lo que está pasando en las iglesias de San Francisco, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, es realmente un avivamiento. Entonces, creo que este curso nos va a ayudar. Por cierto, el 24 de febrero vamos a tener el autor de este curso, el doctor Cornelio Hickman. Lo vamos a tener en una clase sobre este curso y nos va a contar mucho de Cornelio Hickman, el profesor Cornelio Hickman. Se escribe Egeman, es un apellido holandés, Hickman. Yo lo pronuncio así, debe ser, lo pronuncio como si fuera inglés. El doctor Cornelio Hickman estará con nosotros por Zoom. Entonces les recomiendo que descarguen la aplicación de Zoom en sus teléfonos para que puedan, no le tengan miedo cuando hablo la gente, estamos en un mundo tecnologizado. Si usted no tiene un teléfono, busque a alguien. La otra, yo le ofrecí mi casa, la conexión de internet, una casa donde haya wifi. Es decir, mi mamá siempre decía, mi mamá Rosaura de Nieves en Puerto de Ayacucho, el que quiere besar, así decía mi mamá Rosaura de Nieves, que está con el Señor. Entonces, el que quiere besar. Bueno, nos estamos despidiendo de la gente en línea. Este video va a salir por YouTube. El video acerca de avivamiento en tiempos
neumatología en tiempo de aislamiento. Saludos a todos, bendiciones a todos. ¿Ok? Una línea. Que no me pase como le pasó a...